Sí, me alarma mucho, ya que hay jóvenes hoy llevando la alabanza, ver cuántos jóvenes se están quedando prematuramente sordos. ¿Por qué? Si tú estás con el chun chun de la música, pum, 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 a toda pastilla, estás castigando tus oídos de una forma tremenda. Y así hay jóvenes que, pues eso, se quedan sordos prematuramente. Y es triste que también algunos están perdiendo visión, porque claro, pantalla, se sabe que quema los ojos, tanta pantallita, pequeña o grande. Claro, los que somos mayores entendemos que forma parte de las debilidades de nuestra edad, como viejillos, pues ya necesitamos gafas. Y menos mal que yo no necesito audífonos, pero muchos necesitan audífonos. Pues eso nos da una enseñanza de que más triste es perder la vista espiritual y el oído espiritual y convertirnos en sordos como tapias a la voz de Dios y ciegos como topos a la luz de Cristo, a la visión divina. Es una gran tragedia. Y sí, y es triste que sucede. Es triste que hay muchos jóvenes que van a los cultos, y quiero recordar un ministerio al que aprecio, y que sus jóvenes creen que como es un ministerio evangelístico, la mejor manera de evangelizar a los jóvenes del mundo es tatuarse. Y venga a tatuarse para poder acercarse a los tatuados. Así que, bueno, pues para acercarme a los borrachos me agarro una borrachera. ¡Claro! Y para evangelizarlos, y también rasgarse los pantalones y enseñar las carnes a algunas chicas más de lo que deberían, pero en cualquier caso, pero qué vergüenza, romper la ropa. No dejo de llamar la atención cuando veo en alguna persona. Lo hice en el Congreso de Italia, nada menos que al que llevaba una alabanza preciosa, cantaba muy bien, pero tenía una coleta y claro, yo dije, ¿cómo puede ser que y el que tocaba el bajo, los pantalones rotos? Digo, vaya modernos que son estos ministros del Evangelio. Y es una iglesia que nos ama muchísimo y que nos da total hospitalidad, gratis, todas las instalaciones, comedor y todo para celebrar el Congreso. Pero, ¿cómo voy a callar ante esa situación? Y entonces, pues lo dije. Dije, no, el fin no justifica los medios. O sea, tú no puedes pecar para ganarte a los pecadores, porque vamos. Y la palabra de Dios dice que el hombre que se deja crecer el cabello le es deshonroso. Lo dice Hechos de los Apóstoles. Y romper pantalones, ¿pero qué es eso? La ropa. ¿Qué es lo que significa? Rebeldía. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque es la moda, por ser parte de la marabunta de la juventud moderna, trastornada. Bueno, lo maravilloso es que al culto siguiente, porque el Congreso tenía varios cultos, el músico que cantaba muy lindo y tocaba la guitarra se deshizo la coleta y se disimuló la cabellera. Y el otro no volvió a aparecer con los pantalones rotos. Esa es la bendición. Amonestar para que las personas rectifiquen, se arrepientan y no sigan dando oportunidad al diablo y contristando al Espíritu Santo. Así que Mateo 13, del 10 al 17.
¿Hay algún sordo aquí? Porque Jesucristo vino a dar oído a los sordos. ¿Hay algún ciego aquí? Porque Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. ¿Hay alguno que ve demasiado? Y sin embargo no obedece a lo que ve. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas a las multitudes, religiosos, creyentes? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los discípulos les es dado saber los misterios del reino de los cielos. A los creyentes que no quieren ser discípulos, les habla por parábolas para que ni oigan, ni vean, ni entiendan. No vaya a ser que tenga que salvarlos cuando son unos teóricos religiosos y, bueno, egoístas y desobedientes al llamado de Cristo. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, viendo no ven. Veo que aquí no hay ningún ciego con los ojos de la cara. Algunos serán más o menos miopes como yo, o tendrán más o menos astigmatismo para leer y cada vez lo tendrán más difícil. Con los años cada vez más hay que aumentar las gafas de lectura. Pero no hay ningún ciego físico. Pero, sin embargo, como todos vemos, ¿cómo reaccionamos a lo que vemos? Y entonces, claro, Jesús dice que al que tiene, aún lo que tiene le será quitado, al que no tiene. Y al que tiene le será dado más, es decir, al que tiene la gracia, la unción, la bendición le será aumentado. Al que tiene el celo santo, ve y ama, pues a ese le será añadido más. Y les habló en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cómo es eso? Viendo no ven. Viendo lo que está pasando en el mundo, la mayoría de los cristianos pues no lo ven espiritualmente. Y en cambio encima se dejan guiar por sentimentalismos y por los ojos torcidos de los que ven con gafas políticas o gafas religiosas, como está pasando con lo que sucede entre Israel y Gaza. Y lo ven torcido. Ahora resulta que llaman genocida a la víctima y a Hamás, que es el genocida, que, vamos, se dejarían matar todos si Israel desapareciera. Fíjate tú qué genocidio y qué odio tan grande tienen, es su pasión. Y que han juramentado que los judíos fuera del río al mar, y que varios ministros de nuestro gobierno han dicho eso. ¿Con qué gafas ven esa situación? Porque no ven que los palestinos que pasan hambre es porque los de Hamás no les dejan comer los alimentos que quieren dárselos Israel, incluso que les quiere llevar a un sitio seguro para darles comida. Porque yo he visto siempre que voy a Israel cómo desde Israel salían 100 camiones diarios de alimentos para Palestina. Agua gratis porque no la pagan, luz gratis porque no la pagan. Miles de palestinos a los hospitales de Israel porque no tienen ni recursos ni hospital adecuado en Palestina, porque los dineros, millones y millones de dólares que han llegado, que podrían haber hecho a cada palestino millonario, pero que los de Hamás y los tiranos lo han robado, como Arafat tenía 2.000 millones solo en París cuando murió. Y así los dirigentes de Hamás, pues en Qatar, ahora que mataron a 4 asesinos
de Hamás en Qatar, se ha descubierto que tenían no sé cuántos miles de millones de dólares entre los 4, en los bancos allá. Entonces, esto es lo que hacen. Esos son los asesinos. Esos son los que ponen a los niños palestinos como escudos humanos y no los dejan salir. Esos son los que ponen sus armamentos y sus lanzacohetes en hospitales y en mezquitas y en colegios. ¿Para qué? Para que una vez que Israel sabe de dónde salió el cohete que quiere matarlos, pues allí de donde el boomerang, el que las da, las toma. Claro. Y entonces sí, pues claro, han puesto escudos humanos. No les importan ni sus hijos ni nada. ¿Tú crees que a Satanás le importan los niños? No, los quiere matar ya desde el vientre. Y ahora hay una adoración y un culto al aborto, a toda pastilla. Pero vamos, es una locura. Y el anhelo de conseguir que se decrete que el aborto es un derecho de la mujer. Pero por favor, solo Francia ha conseguido eso. Ningún otro país. ¿Un derecho? ¿Y el bebé? ¿Un derecho a matar al propio hijo? ¿Pero dónde nos hemos puesto? Y es que ese es el problema de los que no ven en realidad espiritualmente, ni con claridad divina, ni con compasión, ni con justicia. Y oyen, pero no entienden. No entienden. El Evangelio les es chino para muchos. Y prefieren hablar el chino, de la lengua, que son muchos los que están aprendiendo chino, porque como hay países que se están acercando a China más que a Estados Unidos, pues aprender chino para hacer ahí negocios con los chinitos, que es lo único que buscan, dinero y dinero. ¿Qué país es ese? ¿Qué compasión tiene? Si es el país que más personas fusila al año. Es increíble. En fin, no quiero hablar de política, pero la realidad es que muchos no ven y muchos no oyen, o muchos que ven, pues en realidad viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. No percibiréis lo que hay, la realidad. Veréis apariencias, veréis engaños de Satanás, veréis pues lo falso como si fuera verdadero. Veréis lo malo como si fuera bueno. Que esa es la política que hay. Decía, creo que fue Tierno Galván, alcalde de Madrid, la política consiste en hacer promesas que el pueblo anhela y que no puedes cumplir. Y después de que has ganado y has votado, pues explicarles por qué no has podido cumplirlas. Eso dijo Tierno Galván. Promesas y promesas y promesas. Pero en su corazón no quieren cumplir las promesas porque primero no pueden y segundo no es ese su plan. Mienten, ven y no disciernen lo que ven. Y oyen con los oídos del diablo. Y claro, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha llenado de codicia, de avaricia, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios nos ha dado párpados para cerrarlos, pero es curioso que algunos, cuando ven el sufrimiento de los demás,
lo cierran los párpados o cambian de canal. O, si la Biblia habla de eso, pasan página. No quieren ver lo que les hace sufrir. Solo quieren ver lo que les da placer. Y hoy la información está plagada de millones y millones de, diría yo, de esclavos de la información que buscan divertirse y placer y placer. Incluso muchos cristianos dedican horas y horas para disfrutar de las informaciones carnales, turísticas, y que satisfacen pues sus corazones de amor al mundo. Y qué bueno es tener la luz de Cristo y ver con sus ojos, porque entonces resulta que disfrutas con el placer divino de ver con verdadero amor, de amar y de responder a lo que ves con ese amor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos fueron cientos y miles de años antes de Jesús y no pudieron oír a Jesús. Ellos profetizaron y transmitieron palabras de Dios que el mismo Jesucristo después usó, pero no le pudieron oír a Jesús. Ellos con esas palabras proféticas habían oído de que el Mesías vendría al mundo, pero no le conocían. ¡Qué tremendo! Y nosotros hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús. No lo hemos visto con los ojos de la cara. Yo tuve una experiencia de subir al cielo, pero no le vi. Yo vi una multitud de personas vestidas de blanco alabando a Dios. Me imagino que al Cordero también. Era impresionante. Nada, estuve no sé cuántos minutos, 10, 15 minutos, y volví a mi coche donde estaba conduciendo. Fue una experiencia increíble. Mi cuerpo seguía conduciendo. Claro, algún ángel. ¿Tú sabes que tienes ángeles custodios? Algunas veces cuando viajo y entra el avión en tragedia y alguna persona al lado se pone, que una vez una mujer mayor me agarró de la mano. Y yo no la conocía ni a mí, pero me agarró. Y le dije, no se preocupe, que a mí me acompañan ángeles de Cristo. Y el Señor me guarda. Confíe en el Señor. Quiere que oremos para que el Señor le quite ese pánico. Y claro, es la oportunidad. ¡Ay, Señor, qué bueno eres! Así que nosotros tenemos esa gracia de Dios. Y porque vemos la situación de Israel, bueno, pues vamos. Y vamos cada año. Un grupo salió en agosto en medio de la guerra y volvieron benditos, gozosos. Y el 8 de octubre, si Dios quiere, vamos otro grupo. Creo que algunos de esta congregación están pensando ir. Me gustaría que se apuntaran más para completar las plazas. No, el problema es que muchos esperan hasta el final y ha habido casos en que tenemos que decir, pues ya no, solo lo que hemos pactado con el AL y con la agencia. Así que date prisa. Porque tú ves el antisemitismo tan grosero. O sea, que hacen manifestaciones pro-Palestina y queman y hacen, barbaridades. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eso demuestra lo que hay en esos corazones violentos. Estas flotillas vergonzosas. 2 antiguos etarras asesinos
iban en ellas. La exalcaldesa de Barcelona, la Colau esta, que está colada perdida, está peor que vamos, que una cabra loca, pero esta mujer fue la promotora de todos los ocupas de España. Ella, además, fue ocupa antes de entrar en política. Así que ya ves tú qué espíritu y qué enseñanza y que la flotilla se ha descubierto, iban cargados de alimentos, de ayuda humanitaria. No había nada. Todo mentira, espectáculo, apariencia. Pero han estado un mes y pico de vacaciones gratuitas, y mientras cobrando sus nóminas de los gobiernos. Esto es una vergüenza. Vaya flotillas de pacotilla. Vaya escándalo, vaya vergüenza. Y nuestro gobierno gasta más de $1 millón en enviar un barco de guerra. ¿Para qué? ¿Pero qué es esto? Todo esto es, pues, espejismos. Y también para desviar la atención a los españoles de la situación de la corrupción tan terrible que está manifestándose de los que gobiernan. Tenemos ojos para ver y vemos la realidad que se está despertando una vez más lo que siempre ha existido, el antisemitismo satánico que odia a Israel. Es su objetivo principal, destruir Israel. Después tiene el segundo objetivo, destruir la Iglesia. No podrá con ninguna de las dos pretensiones. Israel, Dios ha jurado que lo castigará como a ningún otro pueblo, pero que nadie podrá destruirlo. Y la Iglesia igual. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia. Pero Satanás lo intenta, y cómo convence y cómo utiliza a los gobernantes que son sentimentaloides y que populistas y que engañan a los incautos con mentiras. Y ese antisemitismo ya está profetizado. Yo lo he proclamado muchas veces, que iba a crecer y crecer y crecer, porque además Dios lo permite, para que todos los judíos vuelvan a su tierra. Desde que Dios cumplió la profecía dada hace miles de años, de que después de dispersarlos por todo el mundo como castigo por su infidelidad, después los recogerá y los volverá a llevar a su tierra. Eso en el año 1947 se cumplió, un milagro que nadie pensaba que se iba a cumplir. Y Dios les ha dado a Israel, pero no quieren volver. 6 millones de judíos en Estados Unidos, forrados hasta la médula, allí con toda clase de propiedades, riquezas. Y no quieren volver a Israel. Pero Dios va a enviar los cazadores para que vuelvan, y si no, van a sufrir el tiro de caza. Primero ha enviado durante 70 años a los pescadores para producir la aliyá del regreso de los judíos, los israelitas, a su tierra, milagrosamente concedida por Dios. Pero ahora enviará a los cazadores. Y los cazadores matan antes de meter la presa en la bolsa. Y por eso Dios está permitiendo esto, claro que sí. Es absurdo, porque si no, es que es irracional. Es que uno no acaba de entender cómo las personas pueden llegar a tal ceguera y a tal obsesión. Esther 8. El libro de Esther. Aleluya. Versículos 3 al 6. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Había tramado un exterminio total de los judíos.
y había convencido al emperador de ese exterminio. Sí, como ha sucedido con Nabucodonosor, con Tito, con Hitler y con tantos que han hecho matanzas de millones y millones de judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Esto es tremendo, ¿eh? Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Tú sabes que espiritualmente somos más parte de Israel que de España, porque ya ves tú, ¿quién puede ser ahora participante de la espiritualidad que gobierna este país, de España? Yo no. Pero todos los que vamos a Israel experimentamos algo muy maravilloso. Todos me dicen igual. Me siento en casa cuando llegan a Israel. A ver, los que habéis estado, ¿estáis de acuerdo conmigo? Levanta la mano. ¿Has estado de acuerdo de que te sentiste como que llegaste a tu casa? Claro que sí. En cambio, España ya... yo ya no sé qué decirte. Claro que los que hemos recibido a Cristo, el Rey Eterno, somos ciudadanos de su reino y ya no somos ciudadanos del mundo, de los reinos del mundo. Hermanos, vemos aquí claramente, este Amán había conseguido el exterminio total del pueblo de Israel, porque el emperador, el rey, pues dominaba todos los países en donde estaban los judíos. Y había firmado el decreto. Y según la ley de su propio gobierno no podía después anularlo, pero lo anuló. Lo anuló porque Dios escuchó a esta mujer Ester, judía. Y Dios escuchó también las oraciones de Mardoqueo en la puerta del templo, del palacio. Yo me hace recordar cuando quisieron eliminar, Remar, al principio, nada más empezar, un político del gobierno vasco me llamó y me dijo, pero vosotros ¿de qué vais? Rehabilitar drogadictos con el evangelio y con Dios. ¿Estáis locos o qué? Os voy a cerrar el centro. Acabábamos de empezar, hacía 2 o 3 meses, en Mendiola. Y me vino una ira santa. Usted cerrará lo que Dios le permita, porque este ministerio no es mío. Ni yo lo busqué, ni yo lo deseaba. Me lo ha impuesto Dios y me lo ha impuesto bien profundamente, que me lleva a amar a los drogadictos, a los perdidos. Así que, se puso como una fiera conmigo. Salí a la entrada del Palacio del País Vasco en Vitoria y me puse a orar como Mardoqueo y a reprender. Señor, tú me has metido en este lío. No fui yo quien busqué abrir usar los recursos económicos de mi familia y abrir una granja, una finca que todavía es la cuna de Remar allá en Mendiola. No. Así que es tu asunto, Dios mío, quita este perverso de en medio. No puede que lo matara, sino que lo quitara de en medio. A los 15 días desapareció, nunca más hemos vuelto a saber de él. Pues esto es lo mismo. Persecución y persecución, no es nada nuevo. Estoy escribiendo sobre la gran tribulación de Jacob, de Israel, que siempre ha existido y que todas las naciones han perseguido a Israel por envidia y por ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, aunque muchos de ellos, la mayoría infieles, pero pueblo de Dios. Y porque Dios les prospera de una forma sorprendente. Y como no
quieren ser como los demás pueblos de la tierra, idólatras y blasfemos, etc., pues el que no es del mundo, el mundo se vuelve contra él. Ya está. Igual que pasa con la Iglesia. Os aviso. Estamos siendo perseguidos ahora de una forma impresionante en España. No quiero hablar de eso, pero impresionante. Nos han obligado, ellos han contratado de oficio a cientos de voluntarios y nos están asfixiando a poder pagar lo que no podemos pagar. Pero bueno, Dios nos va sacando mes a mes. En Argentina han metido en la cárcel a varios siervos de Dios, cruelmente, injustamente. ¿Y eso qué significa? Pues que lo mismo que persiguen a Israel, después perseguirán a la Iglesia. Ya ha sucedido siempre. ¿Cuándo la Iglesia no ha sido perseguida? Si nada más que empezó la Iglesia, mataron a Esteban a pedradas y a partir de ahí empezaron a perseguir, encarcelar y matar. Y después millones en los circos de Roma. Los echaban allí a los leones y a los tigres. Por eso vemos lo que está pasando en el mundo y tenemos que reaccionar. Me gusta el lema uno de los lemas principales de nuestro ministerio, que se llama visión, pasión, acción. Porque vemos, nos entra la misericordia, la compasión de Dios y no podemos mirar al otro lado. Vamos, porque vemos, vamos. Porque vemos el antisemitismo, vamos a Israel a decirles, mira, nosotros no os odiamos de ninguna manera, os amamos. Y nos parece repugnante ese antisemitismo. Si hubiera un antipalestinismo, pues también actuaríamos así. No se puede odiar a un pueblo entero y buscar su exterminio. No, pero más aún a Israel. Así que quiero leer unos versículos más antes de terminar. En Salmo 123, del 1 al 4, dice así: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así miramos a la mano de nuestro Señor que nos provee cada día. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y vamos a Israel a decirles que hagan esto, a provocarles a celos para que acudan al Dios omnipotente, al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo dice la palabra de Dios mismo, lo revela. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ten misericordia de nosotros, oh Yahvé, ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y eso es lo que está sufriendo Israel y eso es lo que está sufriendo Remar y lo que está sufriendo la Iglesia en muchas partes del mundo. En el Congo hace unos días mataron a 125 personas. En Nigeria cada semana incendian, el domingo incendian alguna o varias iglesias con los que están dentro. Matanzas tremendas. ¿Por qué? Porque el odio que tienen los babilónicos, el odio que tiene el Islam contra los cristianos es
sin ninguna compasión. El odio que tienen los avaros, los blasfemos. ¿Sabes por qué odian tanto al cristianismo? Porque es el espejo donde no quieren mirarse, porque si se miran ven el infierno que les está esperando. Y por eso odian la verdad de Cristo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, dijo Jesús en Mateo 24:14, está escrito. Vayamos y prediquemos el evangelio del reino. Pero, ¿quién puede predicar el evangelio del reino? El que lo ha visto, el que ha entrado en el reino de Dios. No los Nicodemos que no han visto el reino de Dios, que no han nacido de nuevo, pero los que hemos nacido de nuevo, hemos muerto al egoísmo, al pecado, al mundo, al diablo, con la circuncisión del corazón de la espada de la palabra de Dios, nos han enterrado en el bautismo y hemos salido de las aguas para servir a Cristo como nuevas criaturas. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. El agua, el bautismo en aguas. Yo creo que todavía aquí hay personas que no se han bautizado, aunque me han dicho que hace poco pues ha habido bautismos. Vengo de la iglesia de Travesía, que he predicado, y me han hecho firmar ahí, que ya no suelo firmar certificados de bautismos, pero bueno, pues los he firmado. 4. No me parecieron muchos, pero hace poco que se bautizaron 4 y pues cada 3 meses o 4, lo que sea, se bautizan varios. Si no te has bautizado y realmente estás dispuesto a que te entierren por un verdadero arrepentimiento, pues oye, si no hay bautismos aquí antes del Congreso, pues en el Congreso te puedes bautizar. Hermanos míos, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves? ¿Ves los reinos de este mundo? Dime qué reino ves en el que se pueda confiar. Solo podemos confiar en el Rey eterno y su reino. Cuando llegamos a Perú, pensando en atender drogadictos, porque 2 años seguidos vinieron siervos de Dios a visitarnos, y el primer año me dijeron, tenéis que venir urgentemente a ayudarnos a Perú, porque estamos en plena guerra civil con el Sendero Luminoso y esto es una ruina total y la miseria. Y se me vino muy grande pasar el charco, ir allá. Y entonces dije, bueno, vamos a orar. Como oramos, pero no fuimos, pues volvieron al año siguiente pidiendo socorro otra vez. Y entonces, pues claro, yo me sentí mal. Nos pedían ayuda, desesperados. Y entonces dije, bueno, voy a tomar este asunto muy en serio delante de Dios y os ruego que tengáis paciencia. Y sé que Dios me dará la gracia para ir. Y se volvieron, a partir de ese día, encendía la televisión, Perú. Pues me mandaban un mensaje a alguien, Perú. Hasta las letras de la sopa, parece que se ponían Perú. Perú, continuamente. Yo dije, madre mía, Señor, me estás abrazando. me estás dando una convicción de pecado. Y mi esposa y yo fuimos con 7 misioneros, los llamamos los 7 magníficos. Llegamos a Perú, creíamos que íbamos a trabajar con drogadictos, pero había miles de niños en la calle buscando comida, la basura, igual que en Guatemala, y niños oliendo cola para quitarse el hambre. Fue terrible. Y en pleno conflicto bélico.
teníamos que movernos con un salvoconducto. El Sendero Luminoso había matado cientos de pastores evangélicos. Bueno, una situación de lo más caótica. ¿Hay aquí peruanos? Sí, ¿verdad? Levanta la mano. ¿Tú eres? Es que te veo la cara, tío. Ay, es que tú sí que tienes el retrato. A ver, levante la mano a los peruanos, hombre, por favor, no se corten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenos. Así que... porque vemos, vamos. A partir de entonces... vimos que en toda la América Latina era el caos. Y remar ahí fuimos abriendo por todos los países. Hubo un año que abrimos en 10 países a la vez. Eso fue el récord, no podía ser. Claro, todos los discípulos estaban con la fiebre de ir a misiones porque estábamos tan apasionados y seguimos, yo por lo menos, y muchos también. ¿Amén? Sí, cuando estábamos en Perú hubo un terremoto en Pisco, ustedes lo acuerdan. Enseguida, inmediatamente fuimos por allá, con una carpa gigante, con camiones, con mantas, colchones, alimentos. Todavía hasta remar en Pisco. Muchos fueron, se hicieron la foto, tal, subvenciones para aquí, para allá y desaparecieron. Igual que ha pasado en Haití o igual que ha pasado en los demás lugares. Bueno. Y fue tal el trabajo apasionado que hicimos que el presidente de Perú nos condecoró con una medalla de oro con diamante. Y el ministro de Asuntos Sociales nos encargó a nosotros a remar la distribución de los recursos que llegaban con donaciones, porque sabían que, manos ¿qué? Limpias. Bueno, eso fue un subidón. Cuando llegamos a Nicaragua, pues nos encontramos con que el barrio de La Chureca era un barrio inmenso de basura, todo basura, miles de niños recogiendo las basuras para llevarles lo que recogían a sus padres y ellos a lo mejor se lo bebían en alcohol. Pero por eso no dejaban que recogiéramos a los niños y nos lleváramos a los hogares. Entonces abrimos una clínica en Managua para llevarles a los niños de la basura a la clínica porque estaban llenos de gusanos en la cabeza, por el cuerpo, infectados por estar recogiendo las basuras. Salió un artículo diciendo: la única esperanza de La Chureca es la fundación, la asociación de remar. La Chureca se llamaba, yo me imagino que se seguirá llamando. Hoy en Nicaragua, como hay un totalitarismo comunista, han echado prácticamente a todos los ministerios evangélicos del país. A nosotros nos cerraron 2 centros de rehabilitación, pero tenemos un colegio con no sé cuántos, 400 o 500 niños que no nos lo han cerrado, porque está todo impecable. Y ayer me dio la noticia el pastor que el gobierno nos devuelve uno de los centros. Son propiedades de Remar Nicaragua. Y que también van a mirar a ver cómo nos devuelven el otro. Con unas condiciones, ya sabes, y tal. Pero claro, no pueden pedirnos que nosotros hagamos publicidad comunista o que seamos prosélitos suyos. Respetar, sí. Y bueno, pues cuando llegamos a cada país es ver la miseria, el hambre, la desesperación, ¿no? Igual, estábamos en Haití y ahí estábamos allí porque era, después de Níger, era el país más pobre de la tierra. Ahora sigue siendo el país más pobre del mundo, Haití. Porque se hicieron la foto, consiguieron millones y después del desastre del terremoto de Haití, más de 1 millón de personas siguen sin tener hogar ni nada. Y los guerrilleros, asesinos, han tomado control del país. Compramos un terreno para construir allí un colegio y hogares para niños.
una fundación norteamericana nos financiaba toda la construcción, pero no podemos pasar con los camiones de arena o de cemento, porque se quedan con los camiones y con la arena y con todo. Y a los que los llevan los raptan y a pedir rescate. Y si son blancos, pues mucho más rescate. Si son extranjeros, ¿para qué te cuento? Pero ahí estamos. Tenemos un pequeño colegio, un hogar de niños. Y pues en el terremoto hemos podido repartir, cuando sucedió, miles de comidas y de asistencia. Pero esto va más. Así en Ucrania, cuando sucedió la guerra de Ucrania, no estábamos allí. Pero enseguida un equipo, con el permiso de un gobernador, entramos en Ucrania. Y pudimos armar una carpa gigantesca que nos donaron, que valía 90.000 euros. Y allí pues empezamos a dar comida y comida con camiones que podíamos pasar de comida desde Rumanía. Mandados varios trailers desde España y desde Suiza y desde otros países, Alemania. Bueno, pues enseguida estaban comiendo allí 2.000 personas todos los días. Abrimos una segunda carpa. Bueno, ¿para qué voy a hablar de los reconocimientos? Esto es muy largo. Pero ahora tenemos ya 2 centros de rehabilitación de drogadictos, propiedad de Remar Ucrania. Y tenemos 5 puntos de asistencia humanitaria hasta en la capital de Kiev, donde el gobernador nos ha cedido una propiedad. Esto es tremendo. Vemos y vamos. Lo mismo pasó con el terremoto de Turquía. Inmediatamente fuimos los primeros que llegamos con un food truck y dar de comer ahí cientos y cientos de comidas. Al primer día 800 comidas hasta que se agotaron las asistencias. Luego llegó otro camión y con un permiso también especial del gobernador. Y al día siguiente de dar 800 comidas, un turco que lo vio se quedó maravillado. Y vino, habló con nuestro responsable y le dijo: toma estas llaves. ¿Ves aquella propiedad que hay allí, grande, que era un salón de bodas? Usadla el tiempo que necesitéis gratuitamente. Enseguida se convirtió en un comedor, en lugar de alojamiento. ¿Para qué te voy a contar un salón de bodas equipado completamente, con cocinas, con todo? Milagro tras milagro. Pero porque vemos, vamos. Y porque vemos, Dios nos da la provisión. La provisión significa en favor de la visión. Dios nos da visión de misericordia, de salvación para las almas. Y si somos fieles y vamos, nos da todo lo necesario para cumplir esa visión. Porque eso es Yahweh Jireh, el que provee. Pero no provee para engordar la carne. No provee para caprichos carnales, sino para cubrir nuestras necesidades y las de muchos más. Amén. Así que bueno, quiero terminar, porque ya sabes, dice Proverbios 28, 27, el que da al pobre, pues no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, escucha bien, para no verle, el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. No apartes los ojos cuando veas al pobre, mira a ver cómo puedes socorrerle. No apartes tus ojos del camino de Cristo, de la visión celestial, del reino de Dios y su justicia al huérfano y a la viuda, que es la verdadera religión. Santiago 1:27. La religión verdadera y sin mácula, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Ay, amigo. Y por eso
Termino con Marcos 8. Del 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. 3 días en ayuno. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Igual habían ido a pie 30 kilómetros para escuchar a Jesús, o 40, los que sean. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? No hay panadería, no hay nada. ¿De dónde? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y, tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante de los discípulos. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Hay 2 multiplicaciones de panes y peces en los evangelios. Esta es una de ellas. Pero el asunto es que Jesús tuvo compasión de ellos. No voy a permitir que se vayan a sus casas. En la otra multiplicación, los discípulos dijeron: Señor, diles que se vayan para que comamos nosotros esto que tenemos aquí apalancado. Y dijo: no, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Muchos cristianos me han dicho en muchos países: eso es asunto del gobierno, que tiene ministerios de asuntos sociales. Digo, ¿ustedes creen que los gobiernos tienen corazón compasivo? No lo tienen. ¿Ustedes creen que los gobiernos tienen compasión por los que sufren hambre, enfermedad, persecución? No. No. Quizá alguno de los gobernantes, como algo escaso y raro, puede ser que la tenga, pero los gobiernos no. Y por eso, pues nosotros estamos dando de comer a miles de presos en las cárceles donde se mueren de hambre si no les das. Pero son nuestros semejantes. Y si nosotros vemos eso y decimos: bueno, no hay manera, esto no es posible, si ves con la razón y con los sentimientos de cobardía y de impotencia, pues no vas a hacer nada. Pero si ves con los ojos de Dios, que es omnipotente y que es dueño de todo, pues Él te dice: no te preocupes, yo te daré la provisión. Pero ve por fe, yo te envío, y muestra mi compasión a los que sufren. Remarsos os hace un llamado: cierra tus ojos. Cierra los ojos de la cara y que Dios nos abra los ojos del Espíritu para ver a nuestros semejantes en sus sufrimientos y movernos a la solidaridad de la compasión, del verdadero amor sufrido. Bienaventurados los que lloran. ¿Con quién? Con los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que no perdamos la vista espiritual ni los oídos del Espíritu, y estemos atentos a la voz del Señor, que nos quiere llamar y enviar, porque vemos, vamos, porque vemos, actuamos, porque vemos a nuestro hermano triste, vamos a él a consolarle, porque vemos a nuestro hermano enfermo, vamos a él para orar por él hasta que reciba la sanidad de Cristo, porque vemos a nuestro hermano atado a un pecado, a una adicción, al odio, a una mentira, al amor al dinero, a lo que sea. Vamos para que el Señor le desate usándonos a nosotros, porque vemos a los israelitas perseguidos injusta y cruelmente, de una manera absurda y grosera. Vamos para bendecirles. Esperamos que
los miembros de la Embajada de Israel puedan visitarnos en el Congreso. ¿Quieren venir? Nosotros les invitamos cada año y algunas veces han venido. Ahora es una situación, pero también iremos con Remarsos a Palestina y no tardaremos mucho. También, si Dios quiere. También iremos con Remarsos a Rusia porque todavía se les va a complicar más a los rusos la situación en esa guerra que se perpetúa. ¡Ay, amigos! Pero hay más guerras que están preparándose. Suenan los tambores de guerra. Hay muchos lugares donde vamos a ser llamados como Remarsos para socorrer a multitudes. Tú quieres vivir viendo con los ojos de Cristo, apasionándote de misericordia y yendo donde te envíe. Ponte de pie conmigo para decirle: Señor, heme aquí, lo que tú quieras que yo haga, yo lo haré en la gracia de tu Espíritu. Donde quieras que yo vaya, iré. Y a quien tú quieras socorrer, salvar, libertar, sanar a través de mí, envíame. Yo quiero ir. Yo quiero ir. No quiero vivir indiferente. No quiero mirar al otro lado. Mis ojos puestos en ti y en aquellos que tú miras con compasión y a los que tú quieres que miremos y vayamos para transmitirles tus bendiciones. Gracias, gracias. Estamos dispuestos. Bendice mis hermanos. Por favor, pon colirio en los ojos. Pon, Señor, aceite, unción fresca en los corazones y inúndanos de tu amor, un amor irrefrenable, un amor que no hay quien lo pueda parar, esa pasión santa, loca. Y envíanos donde tú quieras. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.